En nombre de mi grupo quiero darle las gracias y el agradecimiento a la Secretaria de Estado por su comparecencia nuevamente en esta comisión para informarnos y dar una explicación más detallada del presupuesto de su área de responsabilidad. Miren, estos son los quintos presupuestos que presentan ustedes en esta legislatura. Si los primeros presupuestos en el año 2012 descubrimos en aquellos presupuestos sus mentiras electorales, en estos descubrimos sus trampas políticas, ¿no? Digo mentiras electorales porque, recuerdan, ustedes se presentaron a las elecciones comprometiéndose a que iban a reducir el IVA nada más llegar al gobierno. Se comprometieron también a que iban a reducir las tasas aeroportuarias, que iban a incrementar la inversión pública. Bueno, es verdad, yo sé lo que me va a responder usted, que eso no lo pudieron hacer por culpa de ustedes. Ese famoso latiguillo, me va a sacar usted, como ha hecho en estos 4 años, el argumentario del Partido Popular. Pero es un hecho evidente, ¿no? Ustedes se presentaron a las elecciones con unos compromisos electorales y cuando llegaron al gobierno, pues no lo cumplieron. Y ahora vienen con unos presupuestos que solo están pensando en recuperar confianza en un número suficiente de ciudadanos para mantenerse en el gobierno, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Miren, yo la verdad que esperaba una comparecencia de usted que hablara de verdad de los problemas reales del turismo español, ¿no? Y ya sabe usted la misma línea que el otro día el ministro del ramo, que tuvo una comparecencia hace escasamente 2 meses en la Cámara, en esta comisión, y bueno, vino aquí a enseñarnos a pasear las cifras inmejorables de los datos turísticos de nuestro país, que, como dijimos en aquella vez, son excelentes, nos parecen muy buenas, nos alegramos por ello, mostramos nuestra enorme satisfacción de que así sea, porque es bueno para la economía española, es bueno para crear empleo. Y, por tanto, volvemos a hacerlo aquí. Pero el turismo español tiene problemas, ¿no? Y verdad me entristece que usted no haya hecho referencia a ninguno de ellos. Mire, el turismo, en definitiva, significa personas. Damos servicios a personas y hay personas que dan servicio a esas personas. Por tanto, usted habla mucho de la calidad del servicio que prestamos, por tanto, de las personas que nos vienen a visitar, pero nunca habla nada de la calidad del empleo de las personas que prestan el servicio. Ni una sola palabra en estos 4 años. No ha sido ni una sola valoración del mercado de trabajo, de cómo están trabajando las personas, los trabajadores y las trabajadoras, en qué condiciones está trabajando en el sector turístico de nuestro país. Que, como usted sabe, existe una enorme precariedad, más que en ningún otro sector de la economía española. Se incrementa el número de horas extraordinarias, que muchas de ellas no se pagan. La temporalidad, como decía, se ha crecido respecto a los años anteriores. Y usted, ni una sola palabra de cómo trabaja, de las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a esta tarea. No habla usted ni una sola palabra de la estacionalidad, que es un serio problema de nuestro sector turístico, ¿no? Ni una sola palabra respecto a ello. Ni tampoco del enorme esfuerzo que hay que hacer de renovación de los destinos turísticos maduros. Ni una sola palabra respecto a ello. Y es que no lo diga yo, es que lo dicen los diferentes operadores turísticos de este país, que son los principales problemas del turismo. Usted ni una sola palabra. Entiendo por qué. Porque los presupuestos, ni en las cantidades, ni en los números, ni en la memoria, usted hace referencia a ninguno de ellos. Mire, hablando de los presupuestos, es verdad, el gasto total de los ministerios se incrementa en este año el 2,6%, ¿no? 40.476 millones de euros suben el gasto de distintos ministerios para el año 2016. El turismo sube el 1,9%, hasta los 329 millones. Es decir, el 0,81% de esos 40.476 millones que se destinan a los ministerios. El 0,81% para el sector más importante de la economía española, que representa el 10,9% del PIB y el 13,2% del empleo, y aminora el desequilibrio de la balanza comercial española. El 0,81%. ¿Usted cree que esto es un presupuesto aceptable? ¿Usted cree que puede venir a esta comisión a ofrecernos estos datos y sentirse enormemente orgullosa de ofrecer unos presupuestos adecuados a un sector que, como usted bien ha dicho, es el que ha soportado, aguantado, como nadie, los embates de la crisis económica, es el que ha creado empleo en estos últimos años y gracias a él se ha podido desarrollar y equilibrar la balanza comercial de nuestro país? Pero ustedes solo destinan el 0,81%.
0,81% del gasto del conjunto de los ministerios. Hombre, esperábamos que en este discurso triunfalista del Gobierno, de que era el presupuesto de la recuperación, que hemos salido de la crisis, pues pensábamos también nosotros que ustedes iban a sacar al turismo español, desde el punto de vista presupuestario, de la cola del gasto del Gobierno en España. Y no ha sido así. Desgraciadamente no ha sido así. Volvemos a estar en la cola del gasto de cada uno de los ministerios. Es el último ministerio que sube para este año. Una media, como decía, del 2,89, pero hay otros ministerios que suben, algunos el 10%, el 9%, el 8%, el 3%, el 4%, el 1,9%. Entonces no se puede estar orgullosa de presentar estos presupuestos, insisto, con un sector económico tan importante como el que tenemos representado. Pero este es su último presupuesto, los quintos, ¿no? Las cosas a veces se pueden explicar muy bien en gráfico, ¿no? Esto es lo que representa el gasto en turismo de ustedes. En estos últimos 5 años de presupuesto. Esto es lo que representa la época del Partido Socialista. ¿Cómo se mide que el Gobierno dé prioridad a la política turista? ¿Cómo se mide eso en términos políticos y económicos? ¿Cómo se mide? Por las veces que ustedes vienen aquí a decirle que el turismo forma parte de su política de Estado, ¿significa eso? ¿O cómo se mide? Me imagino que la forma de medirlo más objetivo es que veamos los presupuestos. Mire, queda absolutamente claro cuál es la prioridad que le dan ustedes al turismo en este país. A la cola en la inversión, a la cola del gasto de los diferentes turistas. Y cada uno de los años. Mire, es que ni siquiera en el último año hemos recuperado lo que ustedes presupuestaron en el primero, ni siquiera estamos a 100 millones de euros de lo que ustedes presupuestaron en el primer año de su gobierno. En este año, que mejora económicamente los datos que el año 2012, que hemos salido y que estamos creciendo en economía. Años anteriores que estamos en revisión económica. Ustedes en este año lo reducen en 100 millones respecto al 2012, no ya respecto al Partido Socialista, respecto a ustedes. Hombre, no se puede venir aquí a contarnos, a explicarnos el presupuesto y además hacerlo con ese ánimo de triunfalista sin ninguna dosis de humildad y además ocultando los verdaderos problemas del turismo español. Miren, vamos a hablar de ejecución del presupuesto, que es lo que tiene que ejecutar usted. De eso, que usted no ha dicho ni una sola palabra. Porque aquí no se trata solo de decir lo que vamos a hacer el año que viene, también se trata de decir del tiempo que tiene, de lo que hemos hecho y de la capacidad que hemos tenido de gasto. Y yo le voy a recordar a usted la capacidad de ejecución de su presupuesto. De los 3 últimos años, no me voy al año 2012 porque ustedes aprobaron el presupuesto en junio, precisamente porque le interesaba electoralmente aprobarlo en junio, como ahora le interesa electoralmente aprobarlos en el mes de agosto o en el mes de octubre, lo hicieron en junio, pensando exclusivamente en ustedes y no en el interés del país. Pero los datos son demoledores, de su nivel de ejecución. 2013. Programa de 432, nivel de ejecución. El 7,87%. Son cifras de ustedes. Yo no me estoy inventando, son del gobierno, no me lo estoy inventando. Del área que usted dirige. Línea de financiación de empresas del sector público. El 1,09% de ejecución del presupuesto. Línea de financiación para jóvenes emprendedores. El 2,5% de ejecución del presupuesto, hablando final de año. Dinamización de productos turísticos, el 0%. Planes de recualificación integral del turismo, que usted nos anuncia hoy que suben el 50%, el 0%. Planes de turismo sostenible, el 0%. En el 2013. Pero es que le puedo decir el 2014. Están en la misma línea. El Fondo de Promoción de Infraestructuras Turísticas. Inversión, el 0% en los 3 años. En los 3 años. Y aquí nos anuncian todos los años, no, hay 200 millones de euros que no se han podido invertir, que lo ponemos cada año. Y en el presupuesto aparece solo 10.000 euros. Pero ningún año lo ejecuta. Es que en el 2015, para no repetirlo cada uno de los programas, van a la misma línea. Solo han ejecutado en los 6 primeros meses del 2015 el 0,8%. Es que usted puede venir aquí porque aquí se está hablando de la capacidad de gestión de su política. Y no solo no reducen el 50% de los presupuestos que se gastaban anteriormente, es que además no son capaces de gastarse lo que presupuestan, con lo cual es mucho más grave y más dramática la situación. Más dramática. Porque, insisto, no reducen y además no son capaces de gastarse lo que son y lo que presupuestan. En asuntos tan importantes, hablo de la estacionalidad, hablo de la renovación de los destinos turísticos, no se han gastado un euro en 4 años. Según los presupuestos
que ustedes mismos responden cuando hacemos las preguntas. Miren, hablando del mercado laboral. Debe ir concluyendo, señor Franqui. Lo intentaré, señor presidente. Creo que el asunto lo requiere. Y además creo que no hay tanto portavoces, con lo cual podemos distribuirnos también las intervenciones si a usted no le importa, señor presidente. Pero mire... Sí, señor Franqui, pero razonablemente, ¿eh? No, absolutamente de acuerdo con usted. Pero no se puede usted hablar... Es que me entristece que usted no hable para nada del mercado laboral, de verdad, porque son personas, Insistí al principio de intervención que el turismo de son personas, de personas que dan el servicio y personas que lo reciben. Usted solo les preocupa a las personas que reciben el servicio. No le importa un pimiento a las personas que dan el servicio, que son ciudadanos de este país. ¿En qué condiciones lo da? Porque usted sabe y es consciente que la reforma laboral que ustedes aprobaron han dejado prácticamente sin derecho a miles de trabajadores en este país. Sus condiciones de trabajo son francamente preocupantes, por no decirlo de otra cosa. Y usted ni una sola palabra. Mire, si nos vamos a comparar con los años de 2008, que fue el año que comenzó la crisis, tenemos la población activa en el sector ha descendido en 158.000 trabajadores. Los contratos a tiempo completo pasaron del 83% al 71% en estos momentos. Los contratos a tiempo parcial eran el 16% en el 2008, ahora es el 28,3%. En la actualidad, la tasa de temporalidad en el sector está en el 34%. Y usted ni una sola palabra respecto a ello. Eso sí, habla mucho de los ingresos que sostienen, que superaron los ingresos del año 2008, en más de 4.000 millones de euros de lo que se ingresó en el año 2008, con lo cual hemos superado con creces los resultados de la crisis económica. Pero no habla nada de la tasa de empleo, ni de las condiciones de trabajo. En el 2008 había una tasa de paro del 9,2%, hoy del 17,4% según la EPA del empleo del segundo trimestre de este año. Usted ni una sola palabra. Mire, la estacionalidad, es que me parece gravísimo que usted, que es responsable del turismo de este país, no hable ni una sola palabra del principal problema que tiene el turismo español. La estacionalidad, es que no se lo digo yo, es que eso lo dice el presidente o la Exceltur, que le dice que uno de los problemas serios de el vicepresidente, reconoce el agravamiento del problema de la estacionalidad en nuestro turismo español. Es que eso lo dice el propio Banco de España, que dice que es uno de los asuntos más débiles de nuestro turismo. Que dicen además que en torno al 40% de los hoteles españoles han cerrado en las temporadas pasadas. Y usted ni una sola palabra respecto a eso. No solo esto, además, sino es que en los dos programas que tiene su gobierno para luchar contra la estacionalidad, que es el programa del Inserso, que sube este año su partida global de gastos, pero que desgraciadamente no sube la que se destina a este problema, la que se destina precisamente a combatir la estacionalidad, que son los viajes de la tercera edad, pues precisamente se quedan en la misma reducción de viajes que se hizo, que ustedes recortaron en el año 2012 y en el año 2013, 34 millones de euros menos de lo que estaba presupuestado en el 2011, que es un instrumento importantísimo para luchar contra la estacionalidad. Y ustedes, insisto, es un asunto que ni les preocupa. Como ha dicho un responsable turístico del sector privado en este país, la estacionalidad es el principal enemigo que tiene el turismo español. Y lo peor es que ustedes creen que la estacionalidad es una enfermedad no curativa del sector. Nosotros creemos de verdad, que es una debilidad del sector, que hay que combatirla, dándole prioridad política y dándole prioridad política a los presupuestos, que es la única forma de hacer política, porque lo que no está en el presupuesto no existe y no se pueden Señor Franqui, ejecutar. le ruego que vaya concluyendo. Acabo, presidente. Solamente algunas cuestiones para resumir mi intervención. La verdad que nos quedamos enormemente preocupados, porque ustedes sí hablan mucho de la política del turismo, de la prioridad, y además no solo lo hablan, sino lo suelen decir en las notas de prensa que hacen. El presidente del Gobierno eleva el turismo a la política de Estado. Me gustaría saber qué significa eso. La única política de Estado en turismo se tiene que ver en los presupuestos y aquí no se ve. Reducen el 50% y además son incapaces de gastarlo. Y por tanto no sé qué significa eso, política de turismo. ¿Significa la reforma laboral que ustedes hicieron? ¿Significa eso? ¿Significa que han recortado los servicios en sanidad? Que, como bien sabe usted, hemos conseguido ser el país líder en competitividad, precisamente, entre otras cosas, por los servicios que prestamos la sanidad española, entre otras cosas. Por tanto, me preocupa mucho que en este caso, en esta ocasión, desgraciadamente, una vez más, el turismo siga quedando a la cola de las prioridades políticas del Gobierno. Yo sé que el turismo ni acaba ni empieza en el ministerio donde tiene sus competencias, lo sé perfectamente. Pero cuando uno mira el resto de los ministerios, lo que le expresa es enorme preocupación. Porque si miro Hacienda,
nos encontramos con el incremento del IVA, que ustedes fueron incapaces de rebajarlo, que por cierto se comprometieron a que le reducirían cuando mejorara la crisis, la situación económica. Me estoy cansado de oír al Gobierno decir cómo hemos cambiado y cómo ha mejorado la crisis económica. ¿Para cuándo van a bajar el IVA al turismo y a la hostelería? ¿Para cuándo? Cuando el crecimiento económico es el que es, el de este año y el siguiente. Como dicen los presupuestos, ¿cuándo lo van a hacer? Si ese fue su compromiso electoral. ¿Cuándo van a reducir las tasas aeroportuarias? Que las subieron y luego dice que la congelaron, pero las subieron en primer lugar. Porque el 77% de los que nos visitan vienen por los aeropuertos, como usted bien sabe. ¿Cuándo lo van a hacer? Ni una sola palabra de ustedes sobre este asunto. Miren, y para acabar, le enseñaba antes una gráfica de lo que había invertido un gobierno y otro. Ustedes han demostrado que no tienen ninguna prioridad política en términos de turismo, ni el nivel presupuestario, que es lo más importante, ni en temas políticos, ¿no? Solo un dato. Ustedes se van del gobierno, seguirán del gobierno una vez que pasen las elecciones, dejando al turismo en estos últimos 5 años, con 1.734 millones de gastos. De esto no se han gastado ni el 40%. Ni el 40%. Nosotros dejamos el gobierno con unos presupuestos en estos últimos 5 años de 3.283 millones de euros. Claro, ¿cómo se demuestra la prioridad política? Por la vez que usted viene aquí a contarnos eso, a contarnos las trampas. Digo trampas porque dice aquí una cosa y no son capaces de cumplirla y que no tiene nada que ver con la realidad. Porque yo le cuento la memoria que usted manda a los presupuestos y nos hablan de que cuántos paradores nuevos se van a hacer. Usted se comprometió en esta comisión que se van a hacer 7 paradores nuevos. En esta legislatura solo se ha acabado uno. Uno se ha acabado. El resto no se ha acabado. De los 7 que iba usted a poner en marcha. Bueno, de los 7 que iban a poner en marcha. Por tanto, nos parece preocupante estos presupuestos que, desgraciadamente, en una situación económica distinta a la del año 2011, 2012, 2013, ustedes vuelven a castigar al sector turístico de este país, insisto, al más importante, al que representa el 10,9% del PIB y al que genera el 13,2% del empleo en España. Gracias. Gracias, señor Franqui. En esta sesión no está previsto que intervengan los